Ahí, ahí estamos grabando. Ahora sí, sí. Si lo quieren pasar, no pasa nada. Bueno, habíamos dicho que podíamos encontrar el valor numérico del límite si nosotros reemplazamos el valor en el que lo queremos calcular, en este caso el -1, en la fórmula. Si quisiéramos calcular el límite cuando x tiende a 2, o sea, esto que les escribo acá, límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 3, ¿qué tendría que hacer? Reemplazar la x por 2, 2 por 2, 4, más 3 me daría 7. Es decir, si yo acá tengo el 2 y la gráfica estuviera bien hecha, digamos que este valor tendría que ser 7. ¿Sí? En mi escala 4, 5, bueno, me quedó como, es una función como eh, mal dibujada, en criollo. Tendría que haberla hecho con distintos puntos para que al momento de querer buscarlo gráficamente, bueno, no se generen diferencias. Bien, ¿qué pasa si queremos, nos olvidamos un ratito de esta función, la borro y vamos a calcular otro? Si queremos calcular el límite cuando x tiende a -1 de, por ejemplo, a ver, de 2 sobre x. Bien, ahí Agustín les compartió un enlace por si alguien quiere. Les recuerdo. Mientras tanto, esto, los quería leer, -2. Bien, maravilloso. ¿Qué hacemos? Reemplazamos la x por ese -1 y hacemos la división. 2 dividido -1, -2. ¿Qué pasa si quiero calcular el límite cuando x tiende a 1 de 3 más x sobre x menos 1? Bueno, y acá más de uno estará haciendo cuentas y dice, changos, ¿no? Error, error. La calculadora me dice error. Básicamente, si la calculadora me dice error es porque está pasando algo. Ahí me dicen indefinido. Bueno, ¿qué estaría pasando? Que arriba en el numerador me quedaría 3 más 1 sobre 1 menos 1. O sea, me está quedando 4 dividido 0. Ojo al piojo, ¿sí? Esto matemáticamente no es posible. Entonces, ¿qué decimos? Como esto no es posible, decimos que no existe el límite. Pero en general no vamos a escribir no existe el límite. Vamos a tomar algunas notaciones, ¿sí? Algunas simbologías que nos van a servir para generalizar situaciones así. Ahora, yo les pregunto, me dicen por ahí da infinito. ¿Qué será esto de da infinito? Si queremos graficar eso, a ver, voy a tratar de que recordemos rapidito un poquito de funciones homográficas. En 1, que es donde tenemos el problema, la función no está definida. Ahí va a haber una asíntota vertical, acá, en 1. Así que esto es una línea que va así y a la que la función se va a acercar. Bien, también vamos a tener una asíntota horizontal. ¿Se acuerdan que hacíamos A, que es el valor que acompaña a la X del numerador, dividido C? A sobre C, 1 sobre 1. Así que en I igual 1 tenemos una asíntota horizontal. Bueno, estas son las dos asíntotas. Ahora, ¿por dónde va a pasar la función? ¿Va a estar acá y acá o en este y en este otro sector? Y para hacerla fácil, si la x valiera 0, me quedaría 3 más 0, 3. 0 menos 1, menos 1. 3 dividido menos 1, me da -3.
Así que si para 0 me da -3, -1, -2, -3, va a pasar por acá. Definitivamente está pasando por ahí. Yo les digo además que va a pasar por el -3 y la gráfica va a ser algo así, bastante aproximada a lo real, ¿no? Y de este otro lado, como es simétrica, obviamente va a ser algo así. Esta es nuestra función que le vamos a poner f de x. Entonces, si quisiera acercarme al 1, este es el 1, ¿sí? Por la izquierda, con respecto a esta función f de x, ¿qué le pasa a la función? Toma valor hacia acá abajo, menos infinito. Perfecto, Tatiana, menos infinito. Y si miramos qué le pasa a la función cuando me acerco al 1 por la derecha, ¿qué le pasa? Miren, hace churr y se nos va como para allá arriba. O sea, a ver si los leo. Cuando me acerco al 1 por la derecha, nos vamos hacia más infinito. Como evidentemente los infinitos son diferentes, no podemos generalizar y decir me da menos infinito y dejarlo así, o me da más infinito y dejarlo así. En general decimos que nos da, lo escribo acá, límite. ¿Sí? ¿Se está viendo? Sí. Cuando x tiende a 1, por los dos lados, no estoy identificando por cuál de los dos, me da más menos infinito, o simplemente ponemos infinito. ¿Está bien? Entonces, ¿qué decimos? Que en x igual a 1, esta función no tiene límite. Exactamente. F de x en x igual a 1 no tiene límite. Esto que estoy escribiendo así con palabras lo podemos escribir de otras maneras, ¿sí? Podemos decir, no existe límite en, puse en x igual a 1 para f de x. ¿Sí? Es otra manera. Sí, díganme. La constante horizontal. Eh, Ojo, porque esto no sería una constante, sino que es una asíntota. ¿Sí? ¿De dónde la saqué esa asíntota? Como esto se trata de una función homográfica, una de las características es que las funciones homográficas tienen asíntota vertical y asíntota horizontal. ¿Dónde está la asíntota vertical? Donde se anula el denominador. ¿Dónde está la asíntota horizontal? En una recta constante que se obtiene de hacer A dividido C. ¿Y quiénes son A y C? Nuestra función homográfica se define de esta manera: A por X más B sobre C, ahí se está viendo, sí, C por X más D. A sería el valor del coeficiente que acompaña a la X, C es el valor del coeficiente que acompaña a la X en el denominador. O sea, hoy moví todo. Esta sería nuestra A en el numerador y esta sería nuestra C que está en el denominador. A y C. ¿Sí? A y C. Y la asíntota se calcula haciendo esa división. En este caso es 1 sobre 1. ¿Sí? Ese 1 sobre 1 me da 1, es esta recta horizontal. Igual a 1. Esa es la asíntota horizontal. Es eso viene de allá de mate 1. ¿Sí? Por eso en mate 1 también insistimos con las funciones y con que esas características de cada una nos van a servir para mate 2 y bueno. Acá es donde retomamos y vamos repasando un poquito todo eso. Bien, ¿qué les quería decir de acá? Chan, chan. No, por nada.
Déjenme que me perdí. Pregunten. Si van a preguntar, digan, ¿eh? Me pareció que alguien iba a preguntar algo, ¿no? Bueno, ¿qué quería que nos quedara de esto? ¿Qué pasa o de qué manera anotamos y en qué condiciones llegamos a que el límite nos queda más o menos infinito? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algunos cálculos más que les borro. Este ya no lo necesitamos. Profe, Sí, decime. le hago una consulta. Sí. En este caso, ¿no se podría factorizar para salvarlo como hicimos en el anterior? Mira, pasa esto. Nosotros tenemos, lo voy a volver a escribir acá. Miren, recién le puse tinta y ya no tiene tinta. Ahí estamos. 3 más x sobre x menos 1. La verdad es que son dos polinomios primos, ¿sí? Claro, no los podemos factorizar. A lo sumo, en algún caso, que no es este, tal vez podríamos sacar algún factor común y simplificar algún número, pero son dos polinomios de primer grado, ¿sí? Ya no se pueden factorizar. Si fuera el caso en los que se pueden factorizar, sí, es una de las cosas que hacemos. Van a ver que es una de las primeras medidas que tomamos para poder resolver la indeterminación que nos aparece. Y ahí vamos a empezar a escribir un poquito más sobre en qué casos o qué casos se nos van dando al momento de calcular los límites. Bueno, ¿qué pasaría? Vamos a ponerle nombre a esto. Límite, lo que vamos a ver, infinito en el punto A. ¿A qué me refiero con esto? Supónganse que queremos calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función 1 sobre x. Es parecida a la que hicimos antes, ¿sí? Bueno, ¿cuánto me dará esto? ¿Cuánto nos está dando este límite? ¿Podemos hacer la cuenta? Y nos queda 1 sobre 0. Y cada vez que vemos un 0 en el denominador, chao, se nos generó un problema. Decimos que eso no lo podemos resolver numéricamente. Pero si miramos la gráfica, una vez más, Laura diciéndoles de las gráficas, ¿qué pasaría en este caso? Si yo me acerco al 0 por la izquierda, veo que mi gráfico viene así y del otro lado la gráfica viene así. Entonces, me estoy acercando acá, al 0 por la izquierda. Vemos que la función, acá está como mezcladito con el eje, la función se empieza a ir hacia el menos infinito. 0 por la izquierda. Y eso es lo que vamos a escribir acá como respuesta. ¿Qué decimos? ¿Que el límite existe? No, el límite no existe. Sin embargo, aclaramos que nos queda eso. Eso nos da la idea de que la función toma valores infinitos, ¿sí? A medida que yo me estoy acercando al 0 por la izquierda. Infinitos del infinito negativo, ¿no? Valores negativos cada vez más grandes. Bueno, ¿y qué pasaría? Borré el dibujito, pero si yo me acerco en esa misma función al 0 por derecha. Habíamos visto que la gráfica era algo así, ¿no? Bueno, como muy exagerado el dibujo. Entonces acá vemos que se nos va al infinito positivo. Y eso es lo que vamos a dejar escrito también. Ahora, si yo tuviera esta otra fórmula, límite cuando x tiende a 5 de 1 sobre x menos 5. ¿Cuánto nos da eso? Y la verdad es que nos estaría pasando algo similar acá, a lo que pasaba acá en estos casos. Nos va a dar, por un lado,
como en 5 la función no va a estar definida, por un lado se va a ir hacia el más infinito y por el otro lado hacia el menos infinito. Entonces nos va a pasar que nos van a quedar, según cuál de los dos laterales querramos calcular, nos va a quedar más o menos infinito. Y también lo podemos escribir así, con el doble signo. O directamente, después vamos a poder generalizarlo si quieren, diciendo, bueno, solamente más infinito. ¿En qué casos por ahí tenemos que diferenciar si me queda solamente una cosa o solamente la otra? Miren esta otra fórmula, límite. Cuando x tiende a 0, de 4 sobre x al cuadrado. Bueno, si yo acá pongo 0 al cuadrado, me queda 0. 4 dividido 0, no podemos. No podemos hacer la cuenta. Pero, si yo me acercara al 0 por un lado y por el otro, al estar elevado al cuadrado, ¿qué estaría pasando? Siempre ese denominador va a ser un denominador positivo. ¿Sí? Entonces, si yo me acerco al 0 por un lado o por el otro, me estoy acercando de la manera tal que esa cuenta me va a dar un valor cercano a 0 positivo siempre. Entonces, 4 sobre 0, entre comillas, nos estaría dando siempre un infinito, pero en este caso un infinito positivo. Bueno, vamos a hacer el gráfico como para que queden convencidos. Esto es como diferente ese caso, ¿eh? ¿Por qué? Y porque la fórmula es diferente. Fíjense, si yo pongo 1, 4 sobre 1 me estaría dando 4. Vamos a poner acá. Quiero poder graficar bastante. 0, menos 1, menos 2, menos 3. Bueno, dije, si pongo 1 me da 4. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Acá. Si pusiera 2, 2 al cuadrado es 4. 4 dividido 4 me daría 1, estaría por acá. Si pusiera 3 me daría 4 sobre 9. 4 sobre 9 es 0, algo, así que esta gráfica me daría algo así, acercándose acá, al eje de las X. Si no me creen, pueden después graficar y verifican. ¿Qué pasa del otro lado? Cuando yo ponga, por ejemplo, menos 1 al cuadrado va a ser 1 positivo, así que también me va a dar 4, igual que acá. Me va a quedar ahí. Cuando ponga 2 negativo, menos 2 por menos 2 también es 4. 4 sobre 4, 1. Así que para menos 2 me va a dar la misma imagen. Y lo que voy a obtener, van a ver, es una función simétrica con respecto al eje Y. ¿Y qué le va a pasar a esa función? Y se va a ir acercando a este eje Y de los dos lados. Tal cual, ahí quien me contestó. Leí un simétrica y dije sí, Tatiana. Sí, tal cual, Tatiana. Es simétrica con respecto al eje Y. Me da valores siempre positivos, como decía Tomás. Esto es lo que está pasando. Tanto de un lado como del otro, se va al más infinito. En el cálculo, yo me doy cuenta porque esto siempre es un resultado positivo, ¿sí? 0,000 lo que se les ocurra, pero va a ser positivo. Ya sea que el valor de x que ponga es un valor negativo o positivo, cercano a 0, bueno, en los dos lados me va a dar un valor cercano a 0, pero positivo. Por eso es que yo puedo poner más infinito. Y en el gráfico lo vemos acá. Entonces, una vez más, lo que hacemos analíticamente lo podemos corroborar en el gráfico. ¿Sí? A medida que se familiaricen con mirarlo en la expresión analítica y mirarlo en el gráfico, van a ver que se les va a facilitar todo y lo van a entender más claramente. Bueno, ¿cómo generalizamos todo esto que estamos poniendo? Y acá vamos a ponerle color, aunque sea esto. En general,
decimos, si K no es 0, ojo, cuando K sea distinto de 0, si nos acercamos acá y nos acercamos a 0 y queremos hacer la división de un número dividido 0, vamos a decir que esto nos puede dar más o menos infinito. Ojo, insisto con esto de nos acercamos, porque si viene alguien, yo no pongo esas flechitas de me acerco a un número y me acerco a 0 y alguien ve y me dice, ah, mira, esta profesora quiere dividir un número por 0 y dice que da infinito. No, ojo, dividir por 0 no podemos, pero estamos hablando de límites y decimos que nos acercamos mucho a un valor y nos acercamos mucho a 0. Tendemos a un valor a la vez que tendemos a 0. Y eso es lo que nos da más y menos infinito. No porque dividir por 0 se pueda, ¿sí? Sino porque estamos hablando de límites. Entonces, cuando nos quede un número dividido por 0, vamos a decir que nos queda como respuesta a ese límite más o menos infinito. Si acá en lugar de poner, por ejemplo, 1, vamos a hacer otro más. Tenemos, un poquito, ¿no? Más o menos ahí. Límite. Cuando x tiende, y voy a poner otra vez 0, de menos 8 sobre x, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cuando yo me estoy acercando a menos 8 y me estoy acercando a 0, me fijo acá, ¿8 qué es? 8 es una constante, es un número. La constante dividido 0, mira, puedo poner que me da infinito y lo generalizo así, pongo infinito. ¿Está bien? ¿Qué pasaría? Si el número de abajo se acerca al 0 siendo del lado izquierdo donde hay negativos, negativo sobre negativo me daría infinito positivo. Si los valores a los que me acerco a 0 son del lado de los positivos, me queda menos sobre más y ahí me daría infinito negativo. De ahí sale el signo del infinito. De pensar esa división considerando los signos. ¿Está bien? Bueno, esta parte de este tipo de expresiones yo sé que da como lugar a dudas, así que digan. Profe, entonces si el 8 fuese positivo, ¿no existiría el infinito negativo? Si el 8 fuese positivo, pasaría así, mira. Yo dije primero, a ver, te lo voy a volver a escribir. Suponete que me acerco al 0 por la izquierda, ¿sí? Y la función es esta, menos 8 sobre x. Como es 8 por izquierda, estoy pensando en los valores negativos del 0, ¿sí? Fíjense, por acá. Entonces tendría negativo sobre negativo, me daría infinito, pero positivo. ¿Por qué infinito? Y porque me quedaría 8 sobre 0. El 8 sobre 0 al dividir por 0, hablando de límites, me da esta idea de infinito. ¿Y cómo sé qué signo? Y el 8 es negativo. Si estoy del lado izquierdo del 0, el 0 va a estar con un signo negativo, porque en realidad no es que va a ser 0, va a estar muy cercano al 0. Claro, ahí está Facundo, está escribiendo. Entonces me queda negativo sobre negativo, ahí es donde queda el positivo. Si yo me acerco al 0 por la derecha, y la fórmula es la misma, ¿no? Menos 8 sobre x, ¿qué pasa? Me queda negativo sobre positivo, y esto hace que me quede el infinito positivo. Estos son, ¿qué dije? Miren, que escribí. Ahí está, negativo. Estos dos los podemos simbolizar así juntitos en una sola expresión. Es decir, todo este análisis que acá hice por separado, acá lo escribí todo juntito. Esa es un poquito la cuestión. Gracias, profe. Por nada. Bueno. Laura, buen día. Hola, buenos días. Quería consultar en la ecuación esta que dice
en en la función que dice límite tendiendo a cero, en la que está el gráfico. Esta, De 4 sobre x cuadrado, sí. sí. Si yo no miro el gráfico, digamos, yo digo, bueno, listo, esto es infinito. Está mal la respuesta si yo solamente pongo el infinito sin especificar si es más o menos. A efectos de cuando yo les diga existe el límite, que vos me pongas infinito, más infinito, menos infinito, en realidad lo que les está diciendo es que el límite no existe, ¿sí? Y si el límite no existe, bueno, es en realidad lo que queremos saber normalmente. Si tengo límite, ¿cuánto vale? Y en todo caso, bueno, si no existe, poder afirmar que no exista. Va a haber algunos ejercicios en los que sí les voy a pedir que traten de determinar qué tipo de infinito es, porque eso después nos va a ayudar a graficar las funciones. Por ejemplo, si yo acá no tuviera el gráfico, ¿no? No puedo acceder al gráfico y solamente digo, bueno, puedo calcular el límite, trato de pensarlo de un lado y del otro, del cero. Si yo veo que de los dos lados me da más infinito, y tengo idea de qué tipo de función es esta, que es una función racional, ¿sí? Que voy a tener asíntota vertical en cero y que la asíntota horizontal, en este caso, también es cero, ¿no? Lo que puedo hacer es hacer un gráfico aproximado con solo poder calcular el límite. Eh, Obviamente, solo calcular el límite y teniendo idea de cómo es el comportamiento de las funciones. ¿Está bien? Esa es la importancia del poder determinar el signo. Por ahí ahora es como que se sienten que les estoy dando un montón de cosas nuevas y se hace difícil relacionarlo todo, porque uno no lo incorporó todavía. Pero a medida que lo tengan más incorporado, van a ver que cuando les diga, bueno, tiende a más infinito, ya saben que se van a ir para arriba. Si una cosa es que X tienda a más infinito y otra cosa es que la imagen tienda a más infinito, ¿sí? Si hablo de la X tendiendo a más infinito, bueno, sé que me voy para la derecha en el eje de las X. Si hablo de que la imagen tiende a menos infinito, me estoy refiriendo al dibujo, que en lugar de ir para arriba va a ir para abajo. ¿Sí? Son nociones que a la larga van a ir sumando en esto del poder interpretar y tener presente las características. Pero bueno, no sé si te respondo, no sé si me querías preguntar Gracias. eso. Sí, sí, está bien, ¿Sí? está claro. Está claro. Ah, bueno, Gracias. díganme, porque por ahí me ocupo dando una explicación y por ahí después perdí de vista lo que me decían. Bueno, a ver, generalizaciones. Acá tengo esto que es importante. Eh, y vamos a otro caso. Ahí estamos con esta. Quería fijar si no me había olvidado de nada. Bueno, ¿qué pasa cuando queremos calcular un límite y le vamos a llamar... Acá me empecé ya a pelear con los fibrones. Límite finito. Finito quiere decir que lo podemos determinar, ¿sí? Que le podemos poner un número, un valor para X tendiendo a más o menos infinito. Bueno, ejemplo. Si yo quiero calcular el límite con X tendiendo, y acá vamos con una función parecida, no me acuerdo la fórmula que usé antes, 3 sobre X. Si no usamos esta, usamos una muy parecida. Bueno, ¿qué pasa acá? Otra vez. Eje X, eje Y. ¿Sí? Acá tendríamos asíntota vertical en 0, asíntota horizontal en 0. ¿Por qué? Porque en el numerador A es 0. ¿Sí? Y después, ¿cómo tenemos la gráfica? Bueno, busco un valor, por ejemplo, para 1. 3 sobre 1 me da 3. Y bueno, si yo sé que va a pasar por acá, es una función de tipo simétrica esta, digamos que la gráfica va a ser algo así. Bien, esto es el eje. ¿Por qué hice estas rayitas acá? Si esas rayitas... Ah, está bien, no dije nada. Tengo el eje Y, no le había visto la flechita.
coincide la asíntota con el eje Y. Bien. Bueno, ¿qué pasa cuando la X se va a más infinito? ¿Sí? A medida que me voy para allá, tengo el más infinito. A medida que me voy para el otro lado, tengo el menos infinito. Entonces, cuando la X se va a más infinito, ¿qué le está pasando a la gráfica de la función? ¿A dónde se está acercando? A cero. ¿Y cómo me doy cuenta? Y porque se está acercando al eje X. Y en el eje X, la Y, fíjense, acá habíamos puesto valores, 1 y 3, que eran las referencias para hacer la gráfica, ¿sí? Si toda esta recta vale 3, toda esta recta vale 2, 1, el eje X coincide con el Y igual a 0. Entonces, a medida que la X toma valores más grandes, la gráfica se acerca cada vez más al eje X. O sea, la gráfica se acerca cada vez más al 0 de Y. ¿Y qué le pasa a la función cuando la X toma valores del lado del menos infinito? Esto, fíjense, estoy tomando valores cada vez más allá. La gráfica se acerca cada vez más a Y igual 0, al eje X, ¿sí? O sea, que la respuesta ahí es la misma, también nos da 0. Bueno, ¿y qué podemos hacer en este caso? Y podemos decir, así como hacíamos antes, o escribirlo por separado o poner más menos infinito. Pero, ojo, porque eso lo podemos hacer después, a priori, excepto que alguien que nos lo está pidiendo sepa que nos va a dar el mismo valor, bueno, no lo hacemos todo junto, lo hacemos por separado con el caso de los infinitos. En general, ¿sí? Después vamos a ver que sí vamos a generalizar, pero vamos de a poco. Bueno, ¿qué pasa con este límite? Límite cuando X tiende, y acá les voy a poner uno todo junto, más y menos infinito de 4 sobre X cuadrado más 4. ¿Qué pasa acá? Bueno, ¿qué tendríamos que analizar? Si yo acá pongo un valor muy grande, infinito, y lo elevo al cuadrado, uy, infinito por infinito, un número enorme por el mismo número enorme me va a dar un infinito, ojo, entre comillas, infinito más grande es como algo que no debería decir, ¿no? Es infinito, ¿sí? Ya de por sí la idea es infinito. Me daría un infinito, eso sí lo podemos decir, Valentina, perfecto, nos daría un infinito positivo. Infinito positivo más 4 me seguiría dando un infinito positivo. Y si hubiera sido infinito positivo menos 3, por ejemplo, también nos hubiera seguido dando un infinito positivo, porque es enorme el infinito comparándolo con el menos 3. Bueno, entonces tenemos 4 dividido infinito, ¿sí? Si a un número lo dividimos por infinito, decimos que nos da 0, nos acercamos al 0. Entonces, así como generalizamos antes lo del número dividido, algo que se acerca mucho a 0 y nos da infinito, ahora decimos que cuando nos acercamos a un número y dividimos por algo que se acerca al infinito, eso nos da 0. Esta es nuestra otra generalización. ¿Está bien? Límite finito nos da un número cuando la X tiende a más o menos infinito. Bien. Normalmente lo que vamos a decir es que en este caso, ojo, estamos haciendo algunas generalizaciones, ¿eh? Siempre aparecen casos particulares. En este caso nos da un número. En este caso existe el límite. Existe L. Y bueno, acá vale 0.
No es que siempre va a valer 0, ¿eh? En este caso vale 0. Bien, vamos, siempre puede aparecer algún caso particular. ¿Hay algún comentario? Ay, nos quedan 3 minutos nada más. Ya no. Bueno, a ver, déjenme ver, me agarró como... Pasó volando. ¿Otro zoom más? Sí, sí, pueden, nos quedamos... En realidad deberíamos poder todos porque nuestro horario es hasta las 2 de la tarde, así que sí, sí, vamos a hacer otra más. Así vemos un par de propiedades más. Sí, sí, genial, sí. Bueno, hasta acá estábamos. Voy a borrar y vamos con límites. Vamos a hacer al revés. Voy a borrar y vamos a hacer algunos cálculos de la guía y después agregamos otro caso más que tenemos. Bien. Así que ya voy a abrir la guía y vamos a hacer algunos ejercicios juntos. Denme un segundito que la tengo por acá atrás. Que no se me haya ruido. Acá es donde paso 20 millones de hojas y todo lo que dejé preparado no está preparado. ¿Por qué, Laura? Bueno, no importa, tengo otros ejercicios, no son de la... Exactamente, algunos probablemente coincidan porque la guía que encontré a mano, que no es la que me dejé separada, no sé por qué siempre hago estas cosas, preparo y después no aparece a mano. A ver si la dejé más acá. Sí, sí, estaba preparada, estaba preparada. Bueno, del práctico 1, por ejemplo, el ejercicio 1, que tiene que ver con la definición, no lo vamos a hacer porque no les voy a pedir la definición formal, ¿sí? Vamos a el 1 y el 2. Vamos directamente al 3. Ustedes saben que tienen las respuestas, que están chequeadas. Lo que puede llegar a ocurrir es que a lo mejor, porque hubo alguna modificación el año pasado, sobre todo, ahora no les hice nuevas modificaciones, que por ahí al pasar alguna respuesta en el reacomodar haya quedado mal, pero la verdad es que creo que no habíamos encontrado nada que no estuviera coincidiendo. Colgué el DNI para el presente, lo paso por las dudas. Pásalo porque me queda grabado en el chat, sí. Ahora, ya que nos queda un minutito, vamos a arrancar directamente en el otro resolviendo ejercicios. Y bueno, sí, ahí está. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, yo voy copiando ejercicios. Ahora, en cuanto vuelva, copio alguno y lo vamos a hacer después. Bueno, che, pero voy a asociar con alguna industria que fabrique tinta.